egresada de la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Es nutrióloga, especialista en deporte, además una competidora de alto rendimiento. Ella compite en triatlón, ¿sí? Con gusto les comparto que ella ganó su pase al mundial, que se llevará a cabo en noviembre de este año, ¿sí? Además de ejercer la nutrición clínica y nutrición deportiva, es una competidora, entonces compagina muy bien estas dos funciones. También les presento a mi compañero. Él es pasante de la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, es decir, que está previo a egresar de la licenciatura. Su nombre es Javier Ponce Amaro, ¿sí? Él actualmente cursa, como les decía, su último año de servicio social, y él, además de tener certificaciones en coach deportivo, es además un nutriólogo fan de la nutrición deportiva, ¿sí? Y complementa muy bien estas dos partes de la nutrición deportiva, ¿sí? Y la parte de la práctica del ejercicio físico, ¿sí? Por ahí lo ubicarán en el gimnasio. Actualmente realiza su servicio social en los consultorios de nutrición de aquí de la Ibero, ¿sí? Ellos nos van a presentar este tema muy interesante de nutrición y suplementación en el ejercicio, ¿sí? Es un tema que a quienes van a iniciar la nutrición deportiva les cae muy bien, para saber la importancia de esta, a quienes ya están practicando algún ejercicio, sea o no, a un nivel competitivo también. Bueno, sin más preámbulo, les damos una bienvenida. Bueno, igual como bien le dijo la maestra, vamos a tratar de abarcar ambos temas, tanto el rango competitivo como para aquellos que queremos mejorar nuestra condición corporal y incrementar masa muscular y disminuir grasa, que es lo que nos enfocamos en los que vamos al gimnasio. Y yo tengo, digamos, algo de experiencia en las dos ramas, ya que ahorita por el servicio no puedo, pero toda mi vida académica fue representativo del equipo de básquet, entonces conozco tanto cómo mejorar algo para el rendimiento como cómo adaptarlo a una composición corporal. Y bueno, primero va a empezar mi compañera Georgina y Jacqueline, y le paso el micrófono. Gracias, hola a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, como ya me presentó Irma, soy licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, egresada de aquí de la Ibero León. Actualmente practico triatlón, he corrido 2 maratones y gané mi pase al mundial para este año en Pontevedra, España. Y como dijo Irma, complemento las dos cosas, tanto la nutrición, que es mi profesión, como mis hobbies, que es el triatlón y bueno, el maratón. Y bueno, les voy a exponer ahorita un poquito como una pasadita de todo lo que es, porque muchas veces entrenamos, pero dejamos a un lado la nutrición. Y la nutrición es una parte muy importante del entrenamiento que no se ve, pero es clave fundamental para un deportista. Bueno, siempre me gusta empezar con esta parte. ¿Le puedes dar otra? Porque generalmente llegan 2 tipos de deportistas, o bueno, de pacientes, que están enfocados en el área deportiva. Uno, tanto en el área de rendimiento, y otro como en composición corporal, como mencionaba mi compañero Javi. No es imposible, pero sí es un poquito difícil enfocarnos en ambas cuestiones. ¿Por qué? Porque el rendimiento nos enfocamos tanto en las necesidades energéticas, que es esto, lo que un paciente necesita para rendir. Ahorita les voy a explicar como más a fondo esta parte, y ahí nos enfocamos en cuánto necesita de kilocalorías para su rendimiento, no tanto para su composición corporal. La composición corporal es más enfocarnos en quiero subir masa muscular, quiero bajar el porcentaje de grasa, y las necesidades energéticas en un paciente de rendimiento es enfocarnos en su pretemporada, en su temporada o en su posttemporada, dependiendo de su evento. Empezando en rendimiento, nos fijamos en las necesidades energéticas, como les comentaba, en las distribuciones de los macros, que es esto, los hidratos de carbono, que son los cereales, básicamente, algunas leguminosas, las proteínas, productos de origen animal, y las grasas. Y los micros, que también son muy importantes en un paciente enfocado en rendimiento, porque, bueno, son las vitaminas y los minerales. Ahorita les voy a mencionar cuáles son los principales en los que nos enfocamos.
Y posteriormente la hidratación. Muchas veces pensamos que únicamente nos tenemos que enfocar en la alimentación y dejamos a un lado la hidratación. Y bueno, la hidratación también es punto clave para un deportista de rendimiento. También enfocarnos en un paciente de rendimiento en su fase de recuperación, porque si un paciente deportista está entrenando muy fuerte, pero la alimentación la deja a un lado, la parte de la recuperación se puede ver afectada. La suplementación, que ahorita la va a explicar Javi, también en algunos deportistas es muy necesario porque con la alimentación no se cubre ese requerimiento que necesita el deportista, ya que su requerimiento es mucho mayor que de un paciente que igual y solo trota 30 minutos al día, a un paciente que está entrenando para un Ironman y entrena 5 horas al día. Bueno, como les comentaba, las fases de entrenamiento de cada paciente. La pretemporada, que esa se suele hacer a final de año. En esta fase nos enfocamos en la fuerza, en que el paciente genere mayor masa muscular para proteger los huesos, articulaciones. En la fase cuando se acerca el evento del deportista, la carga de hidratos de carbono, la de recuperación después de un entrenamiento muy largo. Y después del entrenamiento o competencia también suele ser muy importante la alimentación, ya que como les decía, es la recuperación fundamental. Después viene un paciente que dice, bueno, yo ahorita no estoy tan enfocado en rendimiento, pero sí estoy enfocado en composición corporal, y ahí pues se le suele preguntar al paciente, ¿cuál es tu objetivo? Y algunos dicen, no, pues yo quiero subir masa muscular, ok. O algunos dicen, quiero bajar mi porcentaje de grasa, ok. Entonces ahí como les comentaba, no es tan factible enfocarnos en rendimiento, sino más en composición corporal. Entonces, por ejemplo, si un paciente llega y me dice, soy maratonista y mi maratón lo tengo a final de año, ok, ahorita que queremos enfocarnos en composición corporal, ya que podemos detectar que tu porcentaje de grasa está un poquito elevado o tu masa muscular está muy incrementada, y para un corredor de fondo, pues no es lo que queremos. Entonces, el primer semestre del año nos enfocamos en composición corporal, y ya acercándonos al maratón, ahora sí priorizamos rendimiento, ya teniendo la composición corporal ya más adecuada para el evento. Entonces, eso como que diferencia un poquito ambas cuestiones. Y bueno, a diferencia de un atleta que va al gimnasio, que no es tanto de rendimiento, ahora sí nos enfocamos en composición corporal. Las medidas básicas, como conocen, el peso, la talla, el índice de masa corporal, que en pacientes deportistas no es tan útil porque el índice de masa corporal únicamente toma en cuenta el peso. En deportistas nos gustan más tomar las medidas antropométricas, y estas nos arrojan masa grasa y porcentaje de masa grasa y la masa muscular. Y el peso suele ser un poquito relativo porque el peso abarca el agua, la grasa, masa muscular, masa ósea, y el peso puede variar de un día a otro. Entonces, enfocarnos más que nada en las medidas antropométricas en un paciente deportista. O bien le podemos realizar impedancia, que es, bueno, en los consultorios, no sé si han visto, tenemos el InBody, ese también nos arroja todas estas medidas. Listo. Ok, ¿por qué es necesario acudir con un profesional de la nutrición para conocer mis necesidades energéticas como deportista? Todos, seamos deportistas, seamos personas que realizamos actividad física normal o seamos sedentarios, tenemos un gasto energético basal. ¿Qué es esto? El gasto energético basal es lo que quemamos durante el día según nuestra edad, nuestro género, nuestra estatura, nuestra masa muscular, nuestra genética. Es el número de kilocalorías que quemamos basalmente de solo vivir. Un hombre, por ejemplo, suele quemar más basalmente que una mujer. Una persona que tiene mayor masa muscular, también su gasto energético basal es mayor. A esto le agregamos el gasto energético, bueno, a esto le sumamos la actividad física y nos arroja el gasto energético total. Esto varía mucho de la actividad física. Un paciente que solamente va al gimnasio 30 minutos, su gasto energético basal es menor que un paciente que está entrenando para un Ironman o para un maratón. ¿Por qué? Porque su número de kilocalorías de actividad física incrementa y a esas se las sumamos al gasto energético basal. Entonces, ¿por qué es importante esta parte? Porque si un paciente de rendimiento me llega a consulta y su gasto energético total es de 3.000 calorías y él está consumiendo 2.000, a la larga, si prolonga mucho este déficit calórico, puede llegar a afectarse su rendimiento, porque no está cubriendo con las necesidades que el paciente requiere y su rendimiento no va a ser el óptimo.
Ahora, en cuanto a composición corporal, ¿por qué es necesario saber nuestro gasto energético total y saber cuánto estamos consumiendo? Porque muchas veces llega un paciente y dice, es que quiero bajar mi porcentaje de grasa, pero estoy comiendo bien, y ya le hacemos el recordatorio de 24 horas, esto es para saber qué está comiendo generalmente, y pues sale que consume 3.000 calorías, y su gasto energético total es de... consume 3.000 y su gasto energético total es de 2.500. Ahí trae un hiperávit calórico de 500, entonces ahí ya no está, o sea, está consumiendo más de las que necesita, y por eso no está bajando su porcentaje de grasa. Entonces muchas personas dicen, ok, voy a ir al gimnasio y voy a empezar y voy a quitar tortillas y refresco, pero pues en realidad no sabemos cuántas kilocalorías está consumiendo el paciente. Por eso es muy importante acudir con un profesional de la nutrición, tanto para rendimiento como si vas a empezar a ir al gimnasio, vas a empezar tu vida deportiva o quieres cambiar tus hábitos, para saber todo esto. Igual un ejemplo que les puedo compartir, hace aproximadamente 2 semanas tuve un paciente que lo estaba asesorando. Él es selectivo de aquí de la Ibero, aparte es el gimnasio, pero tuvo una lesión, entonces dejó de practicar ejercicio, y lo que hizo, cayendo en cuenta, digo, la mayoría si desconocemos sobre esto que le estamos hablando, que digamos, en lo que ya no ocupo tantas calorías, voy a consumir tanto. Él pensaba que iba a incrementar grasa, el músculo iba a disminuir, y no. Pues sí disminuyó el músculo por la falta de actividad física, pero también disminuyó grasa. Me dijo, ¿por qué? Porque considerando todo el gasto energético que tenemos en nuestro cuerpo, por el simple hecho de vivir, necesita energía. Es decir, el gasto energético basal que se le denomina en nutrición equivale cerca a un 80%, más la actividad física, por muy intensa que sea, tal vez un 20-25% sea lo que gasta. Entonces ahí sí hay que acudir con nosotros para poder calcular todo de una manera más precisa, ver en qué etapa está, cómo se encuentra y qué modificaciones hacer. Bueno, hablando ahora sí más específico de las necesidades energéticas en un deportista, me voy primero con rendimiento, un paciente que está enfocado en rendimiento, y posteriormente un paciente que está enfocado en composición corporal. Les voy a ir mencionando ejemplos de algunos pacientes como para que quede un poquito más claro. Empezando con la alimentación, que es de las cosas más importantes. Como les comentaba, la temporada del atleta, si está a muchos meses todavía de su evento, no sé, por ejemplo, mi mundial que es en septiembre, yo ahorita tengo que enfocarme más, bueno, al principio de año, enfocarme más en pretemporada, un poquito más de fuerza, y ahí abarca, no sé, incrementar un poquito los gramos de proteína que consumo durante el día y bajar un poquito los hidratos de carbono. Ya que se acerque el evento, me enfoco ya más a elevar un poquito los hidratos de carbono, que son cereales, pasta, arroz, camote y todo esto, y bajamos un poquito los gramos de proteína. La proteína, los productos de origen animal, pescado, huevo, pollo, todo esto. En la fase de durante, ahí nos enfocamos mucho en que el deportista durante el evento tenga la alimentación suficiente para que su rendimiento no disminuya. ¿Conocen los geles, las pastillas, las gomitas, todo esto? Esto lo utilizamos para que la curva, bueno, todos tenemos nuestros depósitos de glucógeno. ¿Saben qué es el glucógeno? Bueno, el glucógeno está en el músculo y en el hígado, glucógeno muscular y hepático. Si un deportista llega y me dice, oye, voy a hacer un maratón, ok, ¿cuándo es tu maratón? No, en un mes, ok. Empezamos la carga de hidratos de carbono 3 días antes de tu evento. ¿Qué es la carga de hidratos de carbono? Es rellenar los depósitos de glucógeno, que es la energía del músculo y del hígado, que nos van a ayudar a terminar el maratón, ok. La carga de hidratos de carbono, subimos los hidratos de carbono, pasta. Han visto que los maratonistas días antes se van a comer pasta, pizza, todo esto. Es para rellenar estos glucógenos y que el día del evento pues ya estén como al máximo y pueda tener energía el paciente durante el evento. Pero obviamente si un deportista, no sé, el maratón lo corre en 3 horas, ese glucógeno se va decayendo. Para eso metemos los geles energéticos. Geles es glucosa simple que entra directamente al torrente sanguíneo y actúa directamente para que tenga esta combinación del glucógeno muscular hepático, de los geles, que es la glucosa que va a entrar directamente. Y bueno, en algunos casos llego a utilizar las proteínas y las grasas. No es lo más adecuado, ¿por qué?
Sobre todo en el maratón le llaman el muro, generalmente en el kilómetro 32 es cuando dices, ¿qué es esto? Eso es por un cambio de ruta metabólica, porque los hidratos de carbono o el glucógeno, el azúcar, todo eso ya se bajó y empiezas a tomar proteínas y grasas como fuente de energía. Entonces lo que hacemos con los geles, todos estos productos que les menciono, es mantener la misma ruta metabólica. Y bueno, eso lo elaboramos también en consulta de nutrición. Les manejo, bueno, yo en lo personal les manejo su estrategia pre, que les digo, vamos a calcular generalmente 0.5 gramos por kilogramo de peso del paciente 2 horas previas al evento, y ya les suelo manejar hidratos de carbono simples, que es alguna fruta, miel, mermelada, o hidratos de carbono complejos combinados, que puede ser pan, Bimbo, por ejemplo, y entonces ahí combino los dos. Y aparte la hidratación sobre todo. 2 horas antes del evento me voy con 200 a 300 mililitros de bebida isotónica. Ahorita les explico la diferencia de bebidas. Que puede ser Electrolit o Gatorade o Powerade. Y ya, 1 hora antes del evento le manejo 200 mililitros nada más de bebida hipotónica, que puede ser el agua. Y ya, me voy al evento. Empieza su maratón, yo generalmente le manejo un gel antes de iniciar el evento, ya sea triatleta o maratonista, antes de natación o antes de que empiece a correr. Y el paciente cada hora debe estar consumiendo determinados gramos de hidratos de carbono. Yo no puedo darle de golpe 120 gramos de hidratos de carbono a un paciente porque no los va a tolerar, entonces me voy con 20 y luego me subo a 25, 30. Para esto es que el paciente debe de ir ya desde hace tiempo con el nutriólogo para que el nutriólogo le vaya subiendo la carga de gramos de hidratos de carbono durante el evento. Y como les mencionaba, esto nos va a servir para que durante el evento, todo el evento, durante 3-4 horas en la misma ruta metabólica y no decaiga. Y bueno, después del evento es muy importante también cuidar la alimentación. Ya varios deportistas dicen, no, pues ya acabo mi evento y ya, como lo que sea, y no, porque después de un evento o de un periodo largo de entrenamiento, 3-4 horas, se abre una ventana, le llaman ventana anabólica, que es donde nuestro cuerpo es más susceptible a enfermedades, sobre todo infecciosas como respiratorias y todo, porque nuestro sistema inmunológico se depleta. El ejercicio es bueno, pero en exceso sí suele ser bueno, dañino a nuestra salud, y entonces esta ventana anabólica se abre. ¿Qué hacemos ahí? Ok, metemos vitamina C, jugos de naranja, fruta, todo esto para que la ventana anabólica no esté tan expuesta. Y bueno, otra parte muy importante después de un evento o de un entrenamiento largo es que las fibras musculares de nuestros músculos se rompen, ¿ok? Entonces ahí entra la proteína, que nos va a ayudar mucho a restaurar estas fibras musculares dañadas. Y bueno, obviamente el glucógeno muscular y hepático se depleta totalmente y pues nos quedamos sin energía en nuestros músculos, en todo nuestro cuerpo, y ahí entonces tenemos que meter tanto hidratos de carbono simples y complejos para rellenar estos depósitos. Entonces, ¿qué como después, antes de un evento? Yo recomiendo hidratos de carbono simples y complejos, y obviamente que esté asesorado por algún especialista. ¿Qué recomiendo durante? Geles, gomitas, lo que tolere el paciente, porque hay distintos tipos de geles, por ejemplo, y algunos pueden tolerar un tipo de gel, otros otro tipo, algunos no toleran los geles, algunos consumen Gerber, que no es lo más ideal, pero bueno, cada deportista es un caso. Y que como después de mi entrenamiento largo o de mi competencia, fruta, que nos va a aportar vitamina C principalmente, proteína, que nos va a ayudar a restaurar nuestras fibras musculares, y algunos hidratos de carbono simples y complejos. Acuérdense, simples, frutas, miel, mermelada, y complejos, pan Bimbo, tortilla, arroz, camote, que nos van a ayudar a recuperar la energía de nuestro músculo, de glucógeno muscular y hepático. ¿Dudas hasta ahorita? Bueno. Esto que les dijo mi compañera está más enfocado al rendimiento, ¿sale? Rendimiento deportivo, un atleta de alto rendimiento, como es el caso de ella, que me respeto para ella. En cuanto a los que vamos al gimnasio, el plan que normalmente estructura un nutriólogo, con que lo comas todo lo que te estamos dando a lo largo del día, eso te ayuda. Porque aquí no me ha tocado ver en el gimnasio, afortunadamente, pero voy para afuera, veo personas
con el pleno entrenamiento o terminando de entrenar y comiendo. Y esto, en mi punto de vista, es un grave error, ya que durante el entrenamiento, principalmente el de fuerza, ocurre algo que se conoce como irradiación sanguínea, es decir, la sangre que está en los órganos se pasa al músculo. Entonces, si tú terminas de entrenar, le atascas, perdón por la palabra, pero le atascas fuerte de comida, puedes llegar a vomitar. ¿Por qué? Porque el órgano no está preparado ahorita para recibir esa tan grande cantidad. En todo caso, como decía ella, y también el ítem para el síndrome se puede traspolar una pequeña porción de hidratos de carbono, no sé, una manzana, un plátano, algo por el estilo. En este caso, y también ver en qué etapa se encuentra, porque por ejemplo, para una pérdida de grasa, el cuerpo está en un proceso catabólico, se ocupa mayor cantidad de proteína para mantener la masa muscular que tiene y asegurar que lo más que se quiera sea grasa. Ocurre lo contrario para una etapa que llamamos como volumen, que normalmente se identifica así en el gimnasio. Aquí se tiene que bajar el consumo de proteína porque el mismo superávit está precisamente en una etapa anabólica, entonces no vas a perder tanta masa muscular porque el mismo estímulo te está generando ganar. ¿Sale? ¿Alguna duda que tengan respecto a esto? Muy bien, gracias, Javi. Nada. Bueno, después nos vamos, ya vimos la alimentación, pasamos a los macronutrimentos. Los macronutrimentos, como les mencionaba, son 3. Los hidratos de carbono, que son cereales, por ejemplo el arroz, pasta, tortilla, todo esto. En un paciente de rendimiento me puedo ir de un 45 a un 60% de su gasto energético total. ¿Se acuerdan que era el gasto energético total que les mencionaba? Ok, sacamos del 45 al 60. ¿Por qué menciono del 45 al 60? Un paciente que va a hacer un full Ironman y va a realizar su carga de hidratos de carbono, calculo 3.500 calorías y me voy con un 60% de hidratos de carbono porque vamos a rellenar esos depósitos de glucógeno tanto muscular como hepático. Me voy con un 60%. Un paciente que todavía falta para su evento, estamos ahorita enfocados más en composición corporal para que llegue mejor a su evento, me puedo ir con un 45%. Entonces por eso abarco esos rangos de 45 a 60. O también lo podemos manejar de 6 a 12 gramos por kilogramo de peso del paciente, dependiendo de, pues de su peso. Ahí puede ser una cosa u otra, o podemos ver cuánto sale de gramos de hidratos de carbono en cada uno y ya valorar si me voy con porcentaje o por gramos por kilogramo de peso. Y bueno, en volumen, por ejemplo, en carga de hidratos de carbono, les voy a compartir el caso de un paciente que va a hacer un full Ironman este fin de semana. Su carga era de creo que 4.000 kilocalorías y me fui con un 60%. Traíamos aproximadamente 600 gramos de hidratos de carbono. Y ahí sí era 3 días de carga. Empezamos en la mañana con hot cakes, jugo de naranja, plátano, miel, mermelada, la comida fuerte que era la comida. Manejábamos 4 tazas de pasta, que ahí son 8 equivalentes de cereal, y le manejaba aparte 2 rebanadas de pan Bimbo. Gramos de proteína, creo que le manejaba 90 gramos, que únicamente es la palma de nuestra mano. Si se fijan, es muy poca proteína porque nos estábamos enfocando en rellenar sus depósitos de glucógeno. Y bueno, ya les mencioné la carga de hidratos de carbono, ¿para qué sirve? Después pasamos a las proteínas. En un paciente de rendimiento me puedo ir de 1.2 a 2.2 gramos por kilogramo de peso. Aquí les pongo también el caso de un paciente, es maratonista, es paciente de aquí de la Ibero, maratonista. Este paciente, su genética es, por eso cada paciente es un caso, no nos podemos basar en lo que dice el libro. Es paciente deportista, pero sube masa muscular súper rápido. O sea, de verdad, es un paciente que decimos, es que no baja masa muscular, no sabemos cómo hacerle, y no hace nada de fuerza. Hace puro maratón y no baja masa muscular. Ahí me voy con 1.2. O sea, lo menos que le puedo dar de proteína, para en este caso perder masa muscular, que no nos ayuda tanto. Un paciente que es muy delgado, que necesitamos que fortalezca, que sus músculos estén fuertes para proteger sus articulaciones y le cuesta mucho subir masa muscular, me puedo llegar a ir hasta 2.2 gramos por kilogramo de peso. O en algunos casos, si llega un paciente deportista que está enfocado en rendimiento pero tiene falla renal, me puedo ir debajo de 1.2, puedo irme con 0.8. Entonces esto también es dependiendo de cada paciente. Y bueno, terminamos con las grasas, aguacate, almendras, mantequilla, aceite, todo esto.
que bueno, las grasas nos ayudan también en cierta forma nos aportan micronutrimentos y nos ayudan también en la energía, menos que los hidratos de carbono, pero sí nos ayudan a la energía. Y vamos de un 20 a un 35% del gasto energético total. Esto también depende mucho del paciente. Generalmente yo en lo personal, primero en un paciente de rendimiento me enfoco en hidratos de carbono, sigo con proteínas y termino con grasas. En un paciente de composición corporal que quiere subir masa muscular, por ejemplo, me enfoco en proteína, sigo con hidratos de carbono y termino con grasas. Y bueno, esta es la parte de los macronutrimentos. Me voy con la parte de hidratación, que es la tercera parte, pero súper importante, igual que la alimentación, ¿va? ¿Por qué digo que es muy importante? Porque creo que, bueno, en este maratón, ayer fue el maratón de Boston, ubican a Kipchoge, el mejor maratonista actualmente. Hay teorías de que tuvo golpe de calor y deshidratación, ¿ok? Por eso les menciono que la hidratación también es muy importante. Ok. Hidratación, lo recomendable es 1 mililitro por kilocaloría, más 500 mililitros por hora de ejercicio. Entonces, yo tengo un paciente que le voy a dar 2000 kilocalorías. ¿Cuánta agua debería de consumir? Si tiene 2000 kilocalorías. Ajá. ¿Y si hace 2 horas de ejercicio? 3000. Ajá, exactamente. Aproximadamente. Esto es para un paciente normal que está acudiendo al gimnasio o así, ¿de acuerdo? Ya para un paciente, por ejemplo, el triatleta que va a competir este año, en un full, ya ahora sí le manejo tantos mililitros antes de tu evento, 2 horas. Tantos mililitros de bebida isotónica, 1 hora antes de comenzar. Ok, te vas a tomar una ánfora, la ánfora es de 600 mililitros por cada hora de ejercicio de bebida isotónica. 200 mililitros cada 20 minutos y ahí ya tenemos los 600 mililitros. Ok, entonces ahí ya la hidratación ya la tengo que cambiar. Y bueno, después les voy a explicar ahorita la hidratación antes, durante y después de la actividad física. Antes es muy importante porque llega el paciente y va a competir en Acapulco. Y pues Acapulco el calor está horrible y desde un día antes ya está así de que, híjole, ya fui por mi paquete, ya lo recogí, ya estoy sudando. Ok, la hidratación previa es muy importante para que durante el evento no se acalambre, no tenga golpe de calor y todo esto. Durante, porque es importante por lo mismo. Si no se está hidratando adecuadamente, sus células se van deshidratando y puede haber golpe de calor, su rendimiento va a ir disminuyendo poco a poco. Y después de la actividad física es muy importante porque, bueno, en la sudoración perdemos agua, sales, todo esto, y nuestro cuerpo ya se recuperó de la energía con la carga con los hidratos de carbono simples y complejos, pero y el músculo también necesita hidratarse, entonces ahí le tenemos que manejar una estrategia al deportista para después de la actividad física. Ahora sí les explico los tipos de bebida que existen. ¿Los ubican? ¿Han escuchado la bebida hipertónica, isotónica o hipotónica? ¿O no? Ok. La hipertónica, acuérdense, hiper siempre va a ser más. Iso igual, hipo menos. Esto está hablando de la sangre. Hipertónica es una bebida que va a tener más solutos que la sangre. Y a esto le podemos llamar refresco, jugos, todo esto. Esto en un paciente deportista no lo suelo recomendar tanto, al menos que lo combine con electrolitos, porque se puede deshidratar, ¿de acuerdo? Entonces un deportista que me diga, ¿es que puedo tomar jugo durante la bici? Si le vas a poner electrolitos, sí, porque si no, la bebida va a tener más solutos que la sangre y puede haber una deshidratación, ¿ok? Isotónica, Gatorade, el más común, Electrolit, que ahorita se está utilizando mucho, pero ahorita les explico por qué no es tan recomendable como el Gatorade, por ejemplo. ¿Cuál otro? Powerade. Bueno, actualmente existen muchos y hay otras estrategias que podemos utilizar, que son pastillas de electrolitos, la pones en tu ánfora con agua y en lugar de que estés comprando tanto Gatorade, pues ya tienes tus pastillitas de electrolitos y las disuelves. Y bueno, terminamos con la bebida hipotónica, que básicamente es el agua. El agua combinada con la bebida isotónica la recomendamos para pacientes de rendimiento. Ok, ¿qué tenemos que verificar en una bebida deportiva? El sodio principalmente y el potasio, ¿ok? Son los dos electrolitos más importantes que debemos de verificar.
Les comentaba que muchos deportistas ahorita están utilizando el electrolit como bebida deportiva, pero el electrolit es más para diarrea, problemas pues de deshidratación, como no tanto de un deportista. El Gatorade, el otro día estaba analizando para mi paciente que va a competir este fin de semana. El Gatorade es la bebida isotónica que más sodio tiene, ¿ok? Un paciente al correr o al hacer ejercicio está la contracción muscular y el sodio, acuérdense, existe una bomba de sodio-potasio, por eso son los dos electrolitos más importantes, van a estar actuando. Entonces, me tengo que fijar mucho en el sodio y en el potasio de una bebida isotónica, ¿de acuerdo? La cantidad de gramos de hidratos de carbono que contenga el tipo de bebida, la energía y la osmolalidad. ¿Por qué me tengo que fijar en los gramos de hidratos de carbono? Nos van a ayudar mucho porque, por ejemplo, un paciente que va a hacer un full Ironman necesita 80 gramos de hidratos de carbono por hora de ejercicio. Un gel, para que se den una idea, tiene 20 gramos, o sea, no tiene nada. Y va a hacer 8 horas durante su full Ironman. Imagínense cuántos geles debería de consumir para juntar 8 gramos por hora de ejercicio. 8 por 8, 100. Exacto. Entonces, imagínense cuántos geles debería de consumir. Este paciente me dijo, no, yo con puros geles la voy a hacer. Y yo así, ¿sabes cómo va a acabar tu estómago? Destruido. Entonces, actualmente existen muchas opciones, pero la bebida isotónica nos va a ayudar mucho en este caso por los gramos de hidratos de carbono que va a tener. Entonces, si no me equivoco ahorita, no tengo el dato exacto, pero 20 de un gel y creo que 30 del Gatorade, de la bebida isotónica, ya tenemos 50. Este paciente suele aparte consumir polvos de hidratos de carbono, o sea, en su ánfora de agua le pone más hidratos de carbono y esos tienen 30, entonces ya tenemos 20 del gel, 30 del Gatorade, ya son 50, 60, 70, 80, 30 del scoop de hidratos de carbono, ya llegamos a los 80, en lugar de que se coma 3 geles en una hora, ¿ok? Ahí ya cubrimos. Entonces, acuérdense, me voy a fijar que mi bebida sea o isotónica, Gatorade, Powerade, checar la cantidad de sodio, potasio, hidratos de carbono y energía que tenga y sobre todo estar checando que no nos deshidratemos. Algo súper importante aquí es que, una opción para ver cuánto estamos perdiendo de agua es pesarnos antes y después de un entrenamiento. Digo de un entrenamiento porque en el evento no lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, no sé, este fin de semana me tocan rodar 5 horas, ¿ok? Me voy a pesar antes de rodar y después de rodar. Si mi porcentaje de peso que perdí es mayor del 1%, estoy llevando mal mi estrategia de hidratación. Este porcentaje siempre tiene que ser menor al 1%. Ya cuando es mayor, ya puede haber golpe de calor, deshidratación, todo esto. No les puse los porcentajes, pero ya después del 2% ya es que ya estás deshidratado. La sed, cuando hay sed, ya estás a punto de entrar a deshidratación, ¿ok? Entonces, cuando estén entrenando, cuando estén haciendo ejercicio, la sed ya es signo de deshidratación, pero cuando hay sed, estamos todavía en el 1%. Cuando hay sed, todavía nos podemos volver a hidratar. Ya después nuestro rendimiento se va a ver afectado, ¿va? Y pasamos con las vitaminas y minerales, los micronutrimentos. Puse los más importantes porque, vitaminas tenemos muchos, minerales también tenemos muchos, pero para un deportista las 4 principales vitaminas son las del complejo B. Estas nos aportan energía, muchas entran en las rutas metabólicas. Les puse el complejo B porque existen muchas, B1, B2, B6, B9, son muchas, pero bueno. Complejo B. En muchos de mis pacientes les suelo recomendar antes de su evento inyectarse Bedoyecta. 3 inyecciones antes y les da un levantón así de que bien padre. O lo puedo recomendar también en personas que no entrenan tanto o que no van a competir 2 veces al año. Y es pura energía, es pura vitamina, entonces es muy bueno. Duele muchísimo porque la Bedoyecta es pura vitamina y está bien, como muy espesa, pero la verdad ayuda mucho. La vitamina C, como les explicaba, esta nos ayuda al sistema inmunológico. ¿Saben dónde se encuentra la vitamina C? Así es, básicamente cítricos. Por ejemplo, el jugo de naranja es súper importante, súper enriquecido en vitamina C y nos ayuda mucho esta parte.
Y ya les expliqué por qué la vitamina C. ¿Ok? Acuérdense que después de un entrenamiento mayor a generalmente 2 horas o un entrenamiento fuerte, hay una ventana anabólica que se abre y somos más propensos a enfermarnos, me enfermé de la gripa o algo así, porque nuestro cuerpo se está recuperando de un entrenamiento muy pesado, entonces nuestro sistema inmunológico se depleta y hay que pues proporcionar esta vitamina C a nuestro cuerpo. La vitamina D, ¿saben de dónde la obtenemos? ¿No? ¿No se imaginan? ¿Sí se imaginan? Del sol, ¿ok? Cuando van mis pacientes y ya en la historia clínica les pregunto, a ver, ¿cuántas horas te expones al sol? No, pues casi no. La vitamina D es muy importante porque nos ayuda a que nuestros huesos estén fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, mínimo 20 a 30 minutos de exponernos al sol. Con bloqueador, obviamente, porque ahorita ya está muy fuerte el sol, pero es muy importante la vitamina D. Y la última, la vitamina E. Esta es antioxidante, ¿ok? Como les comentaba, el ejercicio es bueno. La Organización Mundial de la Salud recomienda 30 minutos al día. Muchos no hacen 30 minutos o muchos nos excedemos. El otro día un instructor del gimnasio me dice, es que un triatleta siempre está sobreentrenado, y le digo, sí, pero bueno, para eso hay que cuidar mucho estas partes. Durante el ejercicio producimos radicales libres, ¿ok? ¿Saben qué es esto? Bueno, los radicales libres son sustancias que nos van oxidando. Por eso dicen que el ejercicio en exceso no es bueno, pero hay en algunos casos, pues sí es bueno. Y ahí consumimos vitamina E y esto nos ayuda, es antioxidante, entonces los radicales libres que producimos durante tanto tiempo de ejercicio, la vitamina E ahí entra y nos ayuda bastante. Y los minerales más importantes que solemos ver en un deportista es el calcio y el hierro. ¿Por qué el calcio? Nuestros huesos tienen que tener calcio para estar fuertes y sanos. Y el hierro es súper importante. Esto más en la mujer. ¿Han escuchado de la triada perfecta? Triada del atleta, ajá. ¿La han escuchado? ¿No? Bueno, la triada del atleta es cuando una paciente mujer, su porcentaje de grasa es muy bajito, ya no menstrua, ya tiene problemas de esta parte, o de anemia, es porque pues su hierro está bajo, ¿ok? Entonces suelen llegar muchos pacientes y me dicen, es que no como carne roja, no como espinacas, todo eso. Le hacemos una biometría hemática, le mandamos a sacar bioquímicos y pues el hierro lo tienen depleto. Y me dicen, es que me siento muy decaída, muy bajoneada, y pues no sé, igual es porque no estoy comiendo bien o porque no estoy durmiendo bien, y no, ahí hay una anemia. Entonces son los dos minerales más importantes. Bueno, esta es la cuestión de rendimiento. Me voy rapidísimo con composición corporal. Ya voy, Javi. Es muy sencillo. Bueno, más sencillo que un paciente de rendimiento. Masa muscular. Llega un paciente y me dice, quiero subir masa muscular y soy muy delgado y siempre he vivido traumado porque no subo. Ok. La masa muscular, generalmente hacemos un hiperávit calórico. Acuérdense, está nuestro gasto energético total. Un paciente que quiere subir masa muscular, le podemos subir 500 a 700 kilocalorías, dependiendo, o me puede ir todavía más. No le voy a subir de golpe porque si no el paciente sí va a decir, de no comer casi nada, me está subiendo 2000 calorías, entonces ahí me voy poquito a poquito. Y como les mencionaba, me enfoco mucho en los gramos de proteína que le voy a manejar. ¿De acuerdo? Y bueno, enfocarnos mucho en el ejercicio de fuerza principalmente para el aumento de masa muscular, disminuir el cardio. Aquí sí no aplica que un paciente de triatlón llegue y me diga quiero aumentar masa muscular, porque pues sí le voy a decir tenemos que quitar mucho la bici, la natación, la corrida. Y un paciente que llega y me dice quiero bajar el porcentaje de grasa, lo contrario de masa muscular, me voy con un déficit calórico. Lo recomendable aquí sí es no disminuir más de 700 kilocalorías porque el paciente sí se va a sentir muy como decaído, y cuidar los gramos de proteína, de hidratos de carbono y de grasas. Ahorita está muy de moda el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, todo esto que finalmente no cambia hábitos. Como nutriólogos lo que queremos hacer es cambiar los hábitos de las personas, no que bajen de peso. Que el bajar de peso sea consecuencia del cambio de hábitos, ¿de acuerdo? Entonces, enseñarle al paciente que no se tiene que morir de hambre, no tiene que quitarle tortillas todo el día, entonces enseñarle esa cuestión, que tiene que comer balanceado y principalmente empezar a cambiar hábitos, y el ejercicio, el aprender a comer, todo esto, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta ahorita? Igual con esto que dice mi compañera, es importante también
el nutriólogo, hay varios nutriólogos que quieren manejar intervalos de tiempo. O sea, por ejemplo, no puedes mantenerlo 1 año, 2 años en volumen, porque nuestro cuerpo es tan sabio y tan lento a la vez de que no ha adaptado la evolución de la vida que teníamos hace 10.000 años, que teníamos que cazar para poder vivir. Ahorita que literal buscamos el teléfono, marcamos Uber Eats y no tenemos lo que queramos. Entonces hay una teoría que es súper controversial, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero es el gen ahorrador. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestro cuerpo se va de lleno a incrementar grasa y para músculo se defiende lo más que puede, porque no es un proceso normal. Normalmente nuestro cuerpo quiere la grasa porque nos sirve para sobrevivir, o no servía en aquel tiempo, que había muchísimo frío, a veces podíamos comer, a veces eran ayunos larguísimos. Entonces aún sigue estando eso presente en nuestro genoma. Y también ocurre lo mismo para una pérdida de grasa. No pueden dejarlo 1 año o más, porque no solamente va a perder grasa, también va a perder músculo, porque el cuerpo de alguna manera tiene que sobrevivir y tiene que adaptarse. Entonces tienen que manejar intervalos. Y respecto al rendimiento, un tip que les doy, y se ha demostrado, tanto para rendimiento como para gimnasio, cuando consuman agua, consuman una temperatura fría, porque luego hay una creencia de que hace daño, pero no hace daño, al contrario, te mantiene concentrado y con un buen rendimiento. ¿Sale? No, pues no. Para eso son las consultas de seguimiento que muchos pacientes dicen, voy hoy y voy en 2 meses, al fin que pues sigo el mismo plan. Y no, en la consulta tenemos que mover las kilocalorías, los macronutrientes, y no llega un momento en que el paciente se estanca, porque su metabolismo está trabajando de la misma manera. ¿Va? Y bueno, ya para terminar, ya casi me quedan 2 diapositivas. Pero bueno, esto es básicamente lo mismo, ajustar la dieta al gastro o al ciclo del entrenamiento del atleta. Esto es muy importante, la individualización. Como les comentaba, un paciente es diferente si va a venir de rendimiento o su enfoque es composición corporal. Si es de rendimiento, enfocarnos en preguntarle en qué temporada está, como les comentaba. El siguiente cuadrito es dar una ingesta individualizada al paciente. Como les comentaba, dependiendo del deporte, es muy diferente un maratonista, un triatleta o a un, no sé, un tenista o un futbolista. A la intensidad puede venir un triatleta que hace sprint o un triatleta que hace Ironman. El sprint es muy poquita distancia, pero es explosivo. O el Ironman, que es mucho tiempo, pero es pues más suave, ¿no? La duración del deporte del paciente, los descansos, todo esto. Vamos a tener que adaptar la nutrición al entrenamiento, sobre todo, como les comentaba, la temporada en la que se encuentra y lo de la ventana anabólica. Bueno, lo del bajo aporte de glucógeno, en algunos casos se suele recomendar esta estrategia para acostumbrar al cuerpo también a utilizar la grasa como fuente de energía. Esto lo hacemos en entrenamientos suaves. Existen diferentes tipos de zonas de frecuencia cardíaca. En nuestros latidos, más o menos 220, le restamos nuestra edad, y según la zona en la que vayamos a entrenar, existe la zona 1, que es la zona de como calentamiento, la zona 2, que le llaman zona 2 o quemagrasa, la zona 3, que es más de rendimiento, abarca un 75% de nuestra frecuencia cardíaca total, y zona 3, 4, que es la zona 4 o naranja, esas son como donde competimos, y la zona 5 como de sprints. En esa no podemos sostenernos mucho tiempo porque nuestro corazón sí va así. Y durante estas zonas nuestro cuerpo utiliza diferente tipo de sustrato energético. Durante la zona 1, pues básicamente nada, grasas. La zona 2 es la zona quemagrasa. Aquí se recomienda a pacientes que quieran bajar su porcentaje de grasa, que hagan un cardio entre un 45 o un 60% de la frecuencia cardíaca total, y ahí el cuerpo utiliza la grasa como fuente de energía. La zona 3, como les comentaba, un deportista de rendimiento suele utilizar mucho esta zona. Aquí utilizamos algo de grasas y algo de hidratos de carbono. La zona 4, que es la zona naranja, aquí utilizamos básicamente hidratos de carbono. Por eso realizamos la carga de hidratos de carbono, porque en esta zona es en la que solemos competir. Y en la zona 5, los sprints. No sé, algún corredor, aquí, creo que tú, ¿verdad? Ajá. Los días que te toca pista, tu frecuencia cardíaca sube y baja. Ajá. Intervalos. Ahí no la puedes sostener por mucho tiempo, y ahí utilizas básicamente los hidratos de carbono como fuente de energía. El paciente que les comentaba hace rato que me cuesta un poquito de trabajo bajarlo de masa muscular, le estoy manejando 2 días. Un día de low carb
y otro día ya le subo un poquito porque son los días que hace pista. Los días de low carb le bajo hidratos de carbono, que es como sus días que trabaja en zona 2 y ahí utiliza la fuente de energía de la grasa. Y los días que hace pista, ahí solo le puedo mantener low carb porque sí me va a llegar así de que... Y ahí ya le manejo un poquito más de hidratos de carbono. Y entonces su cuerpo un día trabaja de una forma, bueno, su metabolismo un día trabaja de una forma y otro día otro. Y hemos ya tratado como de bajar esto. De un medio maratón a otro bajo 6 kilos. Entonces ya, a ver cómo le va en tiempo. Y bueno, hay deportistas que generan adaptaciones que pueden realizar sus entrenamientos sin una dieta con alto aporte de hidratos de carbono. Lo que les mencionaba, es muy importante también a veces acostumbrar al cuerpo a utilizar las grasas como fuente de energía para que durante el evento no, como que el cuerpo no diga qué onda, también entonces adaptarlo a esta parte. Y bueno, se ha demostrado que aunque no existe el déficit calórico, pero sí de glucógeno muscular, puede existir daño óseo a la larga y hay un incremento de mayor riesgo de lesiones. ¿Qué es esto? Un paciente puede estar consumiendo el número de kilocalorías adecuado, pero sus hidratos de carbono están por los suelos. Principalmente consume proteínas y grasas. Vamos a poner el caso de un paciente que está en dieta cetogénica, cumple con el gasto energético total, pero los hidratos de carbono los tiene debajo del 35%. Acuérdense que en un deportista me voy de un 45 a un 60, y este paciente está en un 35% de hidratos de carbono, entonces sus depósitos de glucógeno están depletados, pero él sigue entrenando súper fuerte. ¿Qué va a pasar? Lesión, segura, ¿de acuerdo? Entonces por eso la alimentación también súper importante en el deporte. Listo. Y ya para terminar, les puse esta pirámide, que básicamente es como todo lo que mencionaba anteriormente. La parte base es el balance energético, ¿de acuerdo? Acuérdense, el gasto energético total, que el paciente cubra si es de rendimiento con las kilocalorías que debe consumir. Posteriormente pasamos a los macronutrimentos, proteínas, hidratos de carbono y grasas. Los micronutrimentos, acuérdense, vitamina complejo B, D, E y C. El calcio y el hierro, el timing, que es como los tiempos en los que vamos a estar comiendo, es súper importante en un deportista. Acuérdense, la hidratación, que no pase más de 20 minutos sin hidratarme, cada hora consumir tantos gramos de hidratos de carbono, todo esto. Y finalmente la suplementación, que ahorita ya va a explicar Javi todo eso, que es importante en pacientes que no llegan a cubrir con la alimentación y ya entra la suplementación. Listo. Bien, ahorita sigue la suplementación deportiva o ayudas ergogénicas. ¿Alguien sabe qué es? ¿Han escuchado hablar de ello? Las ayudas ergogénicas y los suplementos hace mención principalmente vienen del griego, de ergos, que significa ayudar. Entonces, es cualquier producto de este tipo que se ve que permita o nos ayude a una mejor recuperación muscular, un mejor rendimiento deportivo, pero desafortunadamente hoy en el mercado existen infinidad, que no me alcanzaría el tiempo para mencionarlos todos, de este tipo de productos, por lo cual la evidencia científica más reciente lo ha categorizado en 3 tipos. El principal es que realmente se valida el funcionamiento de ellos y que te da un resultado, ya sea para un rendimiento o para incrementar un poquito la ganancia de masa muscular, y el otro que no dañe la salud del consumidor. Y a continuación se los voy a explicar. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí ya se los expliqué lo que les dije, que son necesarias. Son necesarias siempre que se cubran criterios, como ya dijo mi compañera: una buena alimentación, un buen descanso, dormir mínimo 7 horas. Sé que la vida académica y más en el Ibero no nos permite dormir las 7 horas, pero hay que hacer lo posible. Con 7 horas como mínimo, una adecuada hidratación y un buen descanso. Por ejemplo, yo a mis asesorados que manejo con planes de hipertrofia y demás, siempre les digo: no entrenes lo que no puedas descansar. Y en cuanto a hipertrofia, siempre es necesario medir la frecuencia, la intensidad y el volumen. Porque anteriormente se tenía la idea, hablando del gimnasio, que si es un músculo grande, tienes que meter 6 ejercicios. Un músculo chico, tienes que meter 4. Cuando la evidencia científica demuestra que, imagínense una meseta, una gráfica, en el tope de ella son 12 series. Más adelante se conserva un volumen basura que solamente va a fatigar de más el músculo, puede incluso hasta llegarlo a lesionar, y realmente no es necesario. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, hablando ahora sí de los suplementos, el principal de ellos es la proteína.
Como ya mencionó mi compañera, en resistencia se incrementa el rendimiento, el requerimiento proteico, también en composición corporal se incrementan, generalmente va de 1.5 a 2.2 gramos y tal vez si estamos hablando de un déficit, un régimen muy estricto, pudiera llegar hasta 2.5 gramos por kilogramo para conservar lo más que se pueda la masa muscular. Y principalmente de esta proteína, aquí en la imagen lo vemos, lo más importante de ellos es la proteína que obtenemos de los alimentos. El huevo, que es una proteína de muy buen valor biológico y no eleva el colesterol, no tengan miedo con eso, no eleva el colesterol, es muy bueno. Está el pescado, está el pollo, res y demás alimentos que tenemos. En segundo lugar, en casos muy especiales, por ejemplo, que el paciente tenga unos requerimientos muy elevados y que no le alcance el tiempo para cocinar tanto o el apetito, se puede optar por algún suplemento. Entre ellos se ha demostrado que la caseína, el suero de leche y la de soya son las tres más de mejor estándar y que dan un efecto similar en cuanto a reposición muscular o a síntesis muscular. Bueno, el otro es la creatina. La creatina es uno de los suplementos con mayor fundamento científico y que más estudiados están. Y entre sus beneficios que se ha demostrado que tiene es principalmente incrementar el rendimiento, por subsecuente, hablando de hipertrofia, va a incrementar la masa muscular, ya que esto nos permite sacar una serie, 2 series más, lo que genera una mayor ruptura y un mayor tamaño de masa muscular, ¿sale? Además de, bueno, esto principalmente incrementa la resistencia y ayuda a la ganancia de masa muscular. La resistencia, ¿por qué? Bueno, ya sería meterme en términos muy clínicos o muy de nutrición, pero en el deporte existen 3 vías, que es la ruta de los glucógenos, que es la que quemamos primero de 10 a 20 segundos de la intensidad del ejercicio, después sigue los glucógenos, la de la degradación proteica y la de lípidos, que es la que entra principalmente para resistencia. Entonces esta se va directamente a la de los glucógenos, que es la que tenemos de mayor, la que nos da mejor energía, pero tiene una menor duración. Entonces esta misma creatina ayuda a que esa duración se incremente, no sé, tal vez 3 segundos, 5 segundos más, lo que nos ayuda a incrementar un rendimiento. ¿Sale? En tercer lugar está la cafeína. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. Tenía algo de la creatina, leí que tiene funciona de manera acumulativa y que la tienes que, consumir diario, pero no sé si es cierto, funciona solo si la consumes diario. Sí, en efecto, la creatina es un aminoácido que se encuentra dentro de las células musculares y actúa precisamente, como tú dices, por saturación. Anteriormente se creía, de hecho muchas referencias me lo dicen, de que se consuma una fase de sobrecarga, que son de 3 a 5 miligramos por kilogramo, pero esto se ha demostrado que causa sensibilidad estomacal, puede causar diarrea, pesadez, por lo que se ha dicho, ok, hay que evitar esto, con que consumas de 3 a 5 miligramos por día, es más que suficiente, y también, como es por saturación, si tienes que consumirla a diario, aunque no entrenes, ¿sale? Da lo mismo a la hora del día que lo consumas, pero normalmente yo a mis pacientes les recomiendo después de 15 minutos de que termines de entrenar para que no se te olvide, porque luego muchos somos muy olvidadizos y se nos olvida. Igual si un día se olvida no pasa nada, al siguiente día lo puedes volver a consumir. En cuanto a la interacción con la cafeína, también no... ¿Eh? ¿Cómo? A ver, antes de que pase a la cafeína, porque como que conecta esto. Sí, como mencionaba, la creatina la puedes consumir en cualquier momento, pero hay estudios que dicen que no la consumas ni 2 horas antes ni 2 horas después de la cafeína, porque la cafeína hace como que no se absorba bien la creatina. Y algo que, lo que mencionábamos ayer, que tengan mucho cuidado con la creatina, porque en la pandemia hubo desabasto, entonces vendían maltodextrina en lugar de creatina, te vendían tu bote de que, te lo vendo más barato. Le sirven su vasito con agua, le ponen el scoop de creatina. Si se disuelve luego es azúcar. Pero si hay mayor demanda, cosa que pasó en pandemia, y por la misma pandemia había muy poca productividad, pues estamos en México, dijeron, ¿saben qué? Hay que meter maltodextrina, que es el azúcar que dice mi compañera, y pues te venden gato por liebre. Entonces una muy buena estrategia de hacer eso es un vaso de plástico, pones tu creatina, se tiene que concentrar hasta el fondo. Yo igual tengo una foto que la usé de una creatina que yo consumo y se las muestro a muchos de mis pacientes. Ahorita al final si quieren se las muestro.
Y es una muy buena estrategia. Otra es el precio. Luego por ahí veo que te venden 1 kilogramo de creatina por 300 pesos. Obviamente esa cosa no es creatina, no la compren. Bueno, es eso. Y pues sí, respecto a tu pregunta, tienes que consumirla todos los días de preferencia, alrededor de 5 miligramos. Y también incrementa el consumo de agua para evitar la sensación de pesadez estomacal. Bueno, en cuanto a la cafeína, hay muchos que dicen que no se consuma cafeína si consumes creatina, pero realmente no hay. ¿La creatina solo se puede encontrar en suplemento? O sea, ¿no se consume en algún alimento? Sí, también se encuentra en alimentos, en carnes principalmente, pero si hablamos de una saturación como tal, mediante alimentos es muy difícil llegar hasta ese punto, por lo cual se recomienda una suplementación, que es en sí una finalidad del suplemento, ayudarte a cubrir algo, a lograr algo. En este caso la proteína, como antes decía, su principal fundamento de la proteína en polvo es ayudarte a cubrir tus necesidades si no las cubres. O sea, por ejemplo, me voy a poner a mí de ejemplo, yo mido 2 metros, peso 120 kilogramos y eso que tengo un peso bajo y ahorita estoy consumiendo muchísimos productos de origen animal. Si no metiera mi toma de proteína, no me alcanza ni el tiempo para cocinar ni el apetito para comérmelo todo. Entonces es donde se fundamenta el uso del suplemento. Por nada. Bueno, en cuanto a la cafeína, no hay mucho problema si se consume junto con la creatina. De hecho, ambos se estimulan. Y más que nada la cafeína, consúmanla en los días que sean más demandantes. Es decir, tú que eres corredor, ¿qué es el que consideras más demandante para tu deporte? Pues ya de fondo puede ser. Ese día pudiera aplicarse. En quienes hacemos gimnasio, el día de pierna, que es devastador ese día para quienes entrenamos a una buena intensidad. Ese día es cuando se debe de consumir algo. Y la cafeína, me recordé ahorita, ayer un compañero me preguntaba sobre cuál preentreno recomendaba. El tiempo que estaba haciendo esto me puse a investigar y el preentreno realmente es una combinación, una mezcla de varios suplementos. Y lamentablemente estos suplementos, no sé si recuerden, les dije de los 3 niveles, la mayoría, solamente descartando la taurina que se encuentra en evidencia mixta, es decir, puede o no puede funcionar y puede o no puede hacerte daño a largo plazo. Además, todos los demás tienen evidencia científica de que tanto no te funcionan como que con un consumo a largo tiempo te puede afectar. Y realmente en el preentreno lo que te da ese rendimiento es la cafeína. Y sin decir marcas ni nada, lean cualquier etiqueta de un preentreno, la cafeína es la que tiene menor cantidad ese producto. Entonces no tiene funcionamiento utilizarlo y mejor hay que consumir una cafeína. Se recomienda normalmente de 3 a 6 miligramos por kilogramo, dependiendo de a qué horas entrenes. Hay que evitarlo, generalmente consumirlo 4 horas menos de que te duermas, ya no lo consumas porque no te va a dejar dormir. Y también dependiendo de tu tolerancia, o sea, si eres muy sensible a la cafeína, pues no consumas 6 miligramos, tal vez unos 4, unos 5. La principal diferencia es que el café no es como que digamos 100% cafeína, es cafeína muy diluida combinada con otros ingredientes. Además de que para que llegues a tus necesidades, o sea, no sé, digamos que ocupes 300 miligramos de cafeína. Para consumirlo de café ocuparías tomarte unos 3, 4 litros y créanme que lo menos que les va a dar ganas va a ser de entrenar porque los va a mandar derechito al baño. Entonces mejor una cafeína y les ayuda. Bueno, yo lo suelo recomendar al final. O sea, de que en un principio, como pues todavía los depósitos de glucógeno o la energía está a tope, ya al final de que vas así de uy, o por ejemplo un paciente que va a correr el 21 de BJX y me dice, es que los últimos 5 kilómetros quiero cerrar, ok, ahí recomiendo el gel con cafeína. Sí te da como ese plus que necesitas. Plus. Ajá. Estos son los famosos BCAAs, o aminoácidos ramificados. ¿Alguien ha escuchado hablar de ellos? ¿Consideran que sean importantes? Bueno, y dice que no, pero ¿consideran que sean importantes o han escuchado que sean importantes? Ok, pues la evidencia más actual ha demostrado que realmente no es importante. Y mucho menos si estás consumiendo un buen aporte proteico, ya que pues no necesitas cubrir, digamos, una necesidad si estás consumiendo. Sí tienen fundamento, pero más en un aspecto clínico. Digamos, un paciente, hablando en ámbitos de nutrición, un paciente con una quemadura de 3er grado que está degradando músculo, pero a lo cañón, ahí sí tiene un fundamento. Para deportistas no, ya que lo que tratamos es que tengas un buen aporte proteico y pues no ocupas esto. Entonces se ha demostrado que no sirve ni para desarrollo muscular ni para incrementar el rendimiento deportivo.
Y por último, la famosa carnitina. Aquí entran los quemadores. El fundamento de la carnitina es que supuestamente ayuda a la movilización de lípidos, tejido adiposo, por ende te ayuda a quemar grasa, pero igual, está dentro de los que no sirven y que tal vez te puedan llegar a dañar tu salud en un consumo a largo plazo. Entonces, preferentemente hay que evitarlos. Y de hecho, tanto la carnitina como demás quemadores han demostrado efectos, pero siempre que se acompañe con un déficit. O sea, lo que ayuda a la pérdida de grasa es el déficit, más no el suplemento, porque se ha hecho con el suplemento solo y realmente no ayuda para nada. Bueno, como conclusión, se podría decir que los suplementos deportivos son una gran ayuda siempre y que se consideren otros factores, principalmente la alimentación. Y esta alimentación tiene que estar enfocada al objetivo que tú quieras, ya sea rendimiento, composición corporal, incrementar masa muscular, perder grasa, entrar dentro de una categoría de peso, no sé, boxeo, taekwondo, demás deportes que hay. Y si es un gran plus, siempre que se cobra esto, así como una correcta hidratación y un correcto descanso. Mínimo 7 horas por día a dormir. Sería todo. ¿Quieres agregar algo? Que nada es mágico, o sea, de que tanto el rendimiento, lo principal, el entrenamiento, la alimentación y la hidratación y el descanso, claro, y que no hay nada mágico ni un suplemento que nos haga bajar 20 minutos en un maratón o así. Todo es trabajo y constancia. Y para un paciente de composición corporal tampoco nada es mágico, no existe pues nada que... Bueno, algunos sí consumen medicamentos, que no es lo ideal. Acuérdense que lo principal es cambiar nuestros hábitos. Bueno, solamente para terminar, va más como a rendimiento, ya que, bueno, un caso que me tocó, yo aparte de dar mi servicio aquí estoy en la Comude, entonces trabajo con adolescentes, deportistas, y lo que hace rato comentó mi compañera, y por lo que es fundamental que decir que a un nutriólogo deportivo, el que sea de su confianza, podemos ser nosotros o cualquier otro, pero que siempre sean asesoradas, porque principalmente en mujeres de alto rendimiento ocurre la famosa tríada del atleta. Me pasó con una adolescente de 15 años, estaba disminuyendo inconscientemente ella, aunque saben que tienen que comer bien para rendir, pero inconscientemente lo estaba bajando, ya que creía que a menor peso, mayor rendimiento. Entonces este bajo consumo que le ocasionó caer precisamente en la tríada, más el sangrado, un bajo consumo de hierro, de carne, pues la descalcificó y se llegó a lesionar. Apenas está recuperando después de un largo proceso de recuperación que tuvo, y todo se puede solucionar si lo abarcamos desde una buena alimentación, un correcto abordaje y siempre poniendo de antemano su salud. ¿Sale? Pues le agradecemos a Javier y a Georgina el que nos hayan compartido esta información. A lo mejor no todos somos atletas, pero creo que le da mucho sentido a lo que realizamos, ¿no? en la vida cotidiana. Felicitarlos por el trabajo, creo que sí, como comentan, tanto verlos jóvenes y con experiencia da mucha confianza, ¿no? Entonces no dejen pasar la oportunidad, a lo mejor no con fines de cumplir un maratón, un Ironman o empezar una rutina en el gimnasio, que sería lo ideal, pero sí como una estrategia para cuidar nuestra salud. O sea, también ellos nos pueden ayudar y orientar respecto a qué podemos comer y los beneficios que esto puede traer a nuestra salud. Entonces, a nombre del programa de salud integral, quiero entregarles sus agradecimientos a Javier Ponce Amaro por su valiosa participación. Gracias. Como conferencista en el diálogo de coyuntura, nutrición y suplementación en el ejercicio basado en evidencia científica.